Fijaos, son los datos de empleo. No me quiero ir de aquí sin comentarlo. ¿Por qué? Porque hay datos que se han ofrecido correspondientes al mes de enero, que son los relativos a la seguridad social y al servicio público de empleo estatal, que ahí tenéis que sería la roja y lo amarillo, que ofrecen datos de un mes, de cada mes, y que es un registro, ¿no? Por lo tanto, no son datos tan fiables, sino porque no son tan. Imaginaos, ¿no? En la lista del paro, pues si tú vas a ver la gente que se ha inscrito en el paro, en el SEPE, ¿no? Pero la gente que está en el paro pero que no se ha inscrito, no lo ve la estadística. Entonces es mucho mejor siempre utilizar la encuesta de población activa, la última, la morada, que veis ahí, porque es una encuesta y a muchísima gente, una muestra de población bastante representativa claro, si tú le preguntas a alguien que no se ha inscrito en la lista del paro, pero está en el paro en su casa, te va a decir, estoy parado. Entonces es mucho mejor fuente de información para poder analizar los datos del mercado laboral. ¿Qué ha pasado, en cualquier caso, con los datos de enero del paro registrado que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal? Este registro sobre la gente que está desempleada. Pues no ha sido bueno, podríamos decir incluso que ha sido malo, ¿vale? Porque se ha apuntado mucha gente al desempleo en enero, aunque ya sabéis que se apunten en el desempleo no quiere decir que no haya más parados por ahí, tampoco quiere decir que esas personas antes estuviesen trabajando. Puede ser simplemente que han pasado de estar inactivas a identificar una posibilidad de encontrar empleo y entonces apuntan en la lista del paro. Eso puede ocurrir también. En cualquier caso, en enero de 2023 no han sido buenos datos, han sido malos, aunque si lo comparamos con el promedio de los años anteriores, tampoco han sido muy malos, ¿no? Ahora veremos por qué han sido malos, aunque yo creo que todo el mundo lo ve claro. Llevamos muchos meses de inflación, llevamos muchos meses con los tipos de interés elevándose de una forma muy rápida y eso enfría la economía. Es lógico, si es que para eso lo hacen. El Banco Central Europeo incrementa el tipo de interés porque así deteriora los recursos económicos de la gente para que no se puedan acoger a nuevos créditos, nuevas hipotecas, para que tengan que pagar más dinero por sus hipotecas a tipo variable. ¿Vale? Entonces, lo están consiguiendo poco a poco, lo están consiguiendo su objetivo, ¿no? Su objetivo es empobrecer a la gente para que se enfríe la economía y no haya tanta inflación. Esa es su lógica perversa y absurda, pero esa es su lógica. Entonces, ¿qué pasa con estos niveles de parados en las listas del SEPE? Pues que en enero de 2023, a pesar de que no haya sido un buen dato, perdón, un buen mes, pues todavía estamos muy por debajo de los meses de los anteriores. Desde 2009 no teníamos unos datos de paro registrado tan buenos. Ahí lo podéis ver, ¿no? O sea que aunque en enero no hayan sido buenos, estamos relativamente bien en comparación con los años anteriores. Todavía estamos bien, ¿no? Y si vamos a ver los contratos registrados a través de esta fuente de información del SEPE, vemos que, y esto sí es novedoso, en enero de 2023 el 44% de todos los contratos son indefinidos. Y eso es una buena noticia, se mire como se mire, porque aunque sí, la legislación laboral ahora no sea tan protectora de los contratos indefinidos, sigue siendo mejor tener un contrato indefinido que tener uno temporal. Y fijaos qué pasaba en los años anteriores, que la mayor parte de los contratos eran temporales, ahora no, ahora mitad, mitad. Y eso es una buena noticia lograda gracias a la reforma laboral del año 2022 impulsada por Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que celebrar dentro de lo negativo que son los datos de empleo o paro de enero de 2023. Aquí si lo vemos casi por curiosidad, ¿no? Que ha pasado por regiones, pues ahí tenéis que Andalucía y Madrid pues son las comunidades en las que más parados han pasado a las listas del paro, pero también porque son comunidades muy, muy pobladas, ¿no? Tampoco nos dicen mucho ese indicador. Para mí lo importante, y ya voy terminando con el directo, es esto. Son los análisis de la encuesta de población activa correspondiente al último trimestre del año 2022. Ya os decía que los titulares de los medios de comunicación, pues en función de si son de izquierda o de derecha, van a ir por un lado o por otro. Y nos encontramos como, a pesar de que la semana pasada todos los medios titulaban que la inflación en enero había sido muy mala y que había aumentado, lo cual no era cierto directamente, no era cierto. Estaban los precios más elevados que el mismo mes del año anterior, pero no quería decir que los precios hubieran aumentado, de hecho, habían bajado en enero. Pues aquí tenemos mayor formación e información por parte de los medios, porque
A la izquierda tenéis titulares del diario.es y de Público, medios claramente de izquierda, y a la derecha tenemos titulares del Mundo y de ABC, medios claramente de derecha. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace el diario.es? Pues fijarse en, y también en Público, aunque menos, fijarse en lo que ha ocurrido a lo largo de todo el año 2022, porque el balance es más positivo que fijarse solo en los 3 últimos meses de ese año, en los cuales los tipos de interés están muy elevados, las hipotecas se han encarecido mucho, estamos sufriendo la inflación por todas partes desde hace ya bastantes meses. En cambio, aunque fijaos que Público da también la información actual, la información reciente, que es la más relevante, ¿no? ¿Qué ha pasado en el último trimestre? Ya luego hablaremos qué ha pasado durante todo el año, pero la noticia es que ha pasado en el último trimestre de 2022, ¿no? Y los medios de derecha pues sí que se fijan en el último trimestre, porque lo peor es el dato más negativo, ¿no? Ha habido más desempleo y ha habido destrucción. Pero dicho esto, ¿cómo de malos han sido los datos de empleo? Pues tampoco han sido muy malos, ¿no? Que nos quieren vender siempre por parte de los medios de derecha como que esto es el apocalipsis y tampoco es eso, ¿eh? Fijaos, aquí la tasa de variación anual de la ocupación quiere decir cuánto ha crecido para cada trimestre el número de ocupados. Veis que en el cuarto trimestre de 2022 pues ha crecido poco. ¿Ha crecido porque se compara con el año anterior y hay más ocupados? Sí, pero ¿veis que el ritmo de creación de trabajo está cayendo? Esto es un síntoma claro de debilidad, de enfriamiento de la economía, que sin duda tiene que ver, pues fijaos, en el trimestre tercero y en el trimestre cuarto, justo cuando se aumentan los tipos de interés, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Es que a mí me hace gracia a veces cuando vemos a la derecha decir que el empleo está yendo mal, que la economía está yendo mal, y dices, no me fastidies, si es lo que quiere el Banco Central Europeo, si es para eso que ha aumentado los tipos de interés. Entonces, echarle la culpa a ellos, ¿no? O sea, no sé, que el gobierno tendrá su responsabilidad de hacerlo bien y mal, por supuesto, pero si aquí es clarísimo que la economía se está enfriando poco a poco por culpa de aumentar los tipos de interés, culpa al de los tipos de interés, que no es el gobierno nacional precisamente, ¿no? Vamos a ver otros indicadores, otros datos, vistos de otra forma. Este es el que nos ponía a la derecha todo el rato, esta última semana, ¿no? Bueno, creo que ya fue incluso la anterior, pero es vinculado con los datos del paro registrado y del SEPE y de la Seguridad Social correspondientes a enero. Fijaos, la variación trimestral de la ocupación. Y han dicho, ostras, este es el peor cuarto trimestre en muchos años. Y es cierto, por eso han sido malos datos, no se puede negar. Pero si lo miras en términos desestacionalizados, que es quitando el efecto de pues, las vacaciones, los efectos de calendario, etcétera, etcétera, y de Navidad, tal, pues te das cuenta de que en realidad no ha habido destrucción de empleo, o si la ha habido ha sido muy leve. Entonces, ahí fijáis, en el tercer trimestre y en el cuarto, cuando han aumentado los tipos de interés, cuando la inflación ya empieza a agobiar y a asfixiar a la gente de verdad. Entonces, no son buenos datos, pero tampoco son muy malos. Fijaos que, joder, para la que está cayendo, que en términos desestacionalizados no haya destrucción de empleo, eso es algo que nos viene bien, ¿eh? Está resistiendo bastante la economía para la que está cayendo, ¿no? Y aquí tenéis también un gráfico desagregando entre empleo público y empleo privado, para que veáis que en este último trimestre de 2022 sí que ha habido destrucción de empleo privado, bastante, y que solo ha habido creación de empleo público. Y esto siempre lo coge la derecha, va a decir, solo se está creando funcionarios, no sé qué, como si eso fuese malo, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en eso. La clave es que no dijeron nada en el cuarto trimestre de 2021, cuando solo se creó empleo privado, cuando se destruyó empleo público. Tampoco lo dijeron en 2020, estoy hablando siempre del cuarto trimestre de cada año, cuando la mayor parte del empleo fue privado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso para que quede constancia ahí de que en realidad, partiendo de que no es ni bueno ni malo que haya empleo público más que empleo privado, pues que esto va por rachas, ¿vale? Y hay momentos en los que hay mayor creación de empleo público que privado y no pasa nada. Es, como yo decía, que puede ser perfectamente legítimo y positivo. Y si vamos a ver qué ha pasado por regiones, y esto sí es importante, vemos que el mayor palo se lo ha llevado las Islas Baleares. También Melilla y Cantabria, pero tienen menor peso. Pero Baleares, en términos de población, en términos de mercado laboral, tiene mucho peso. Y esto se debe, sin ninguna duda, a que a las Islas Baleares les fue muy bien la contratación en el verano,
en ese tercer trimestre del año 2022, y en comparación en el cuarto trimestre, cuando lo comparas, pues te llevas el palo, te llevas el batacazo, porque la gente que está trabajando en contratos temporales asociados al verano, básicamente, pues dejan de trabajar. Entonces, esto para matizarlo, para tenerlo en cuenta, que no tienen por qué ser datos tan negativos como nos lo han pintado, nos lo han querido pintar. Por supuesto, la izquierda ha también tratado de pintarlo de forma positiva, cogiendo todo el balance del año 2022. Pero si somos rigurosos, cogemos el último trimestre de 2022, los datos buenos no son, malos tampoco, o no son muy malos. Y aquí, para ir terminando, ¿qué ha pasado con la tasa de variación trimestral del paro? Ahora hablamos del paro cuando está desestacionalizada. Pues que ha aumentado también en el cuarto trimestre de 2022, pero tampoco ha aumentado mucho. Tampoco ha aumentado mucho, en comparación o teniendo en cuenta todo lo que está cayendo, pero sí es verdad que la evolución no es buena. Y por ir terminando, aquí tenéis el número de empleados, el número de ocupados, mejor dicho, en la economía española. No hemos llegado a superar los niveles de 2008 en plena burbuja inmobiliaria, pero aunque las cosas se estén frenando y se estén enfriando, no estamos mal para nada, unos 20 millones de trabajadores, con lo cual, aunque las cosas no estén yendo ya bien, no estamos en un mal nivel en comparación con lo que ocurre siempre en la economía española. Por supuesto, no se me malinterprete que tenemos una tasa de paro muy alta, sí, pero es que estructuralmente, históricamente siempre ha sido muy alta. Quizás de lo único que podemos sacar pecho sin ningún tipo de duda ni de fisura es de que haya más contratos indefinidos. Y eso sí que se puede decir claramente, con rigor, con objetividad, y además señalar que ha sido gracias a la reforma laboral de 2022 de Yolanda Díaz. ¿Que podía haber sido mucho más mejorable? Sí, pero con el PSOE no. Entonces, para lo que se ha podido lograr con esa correlación de fuerza, fijaos que esto cambia la vida a mucha gente. Es que a veces se habla, no, son numeritos. No, es que la gente que tiene hoy día un contrato indefinido, que antes lo tenía temporal, le cambia mucho la vida, porque puede pedir un crédito, una hipoteca, aunque ahora estén por las nubes o estén encareciéndose rápidamente, y eso cambia mucho su modo de vida, y eso es algo de lo que apenas se habla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.